Argentina contra el hambre, el plan de Alberto Fernández para paliar la situación de pobreza y hambre en la Argentina, inspirado en Hambre Cero de Lula en Brasil. Estamos en comunicación con Oliver Stwenkel, analista brasileño, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getúlio Vargas. Muy buenas tardes, Oliver. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo era la situación de Brasil en aquel inicio de los años 2000 para tomar la decisión del hambre cero por parte de Lula? Bueno, en Brasil básicamente la situación económica se estabilizó un poco a partir de medios de los años 90, cuando acabó la hiperinflación. Hubo una crisis económica a los fines de los años 90, pero se estabilizó suficientemente para que el gobierno Cardoso pudiera iniciar proyectos más sistemáticos para reducir la pobreza. Estímase que un cuarto de la población brasileña en la época vivía abajo de en la pobreza. Entonces, los fines de los años 90 se iniciaron las primeras tentativas sistemáticas. Oliver, para un cuarto en poder, términos absolutos, ¿el número cuánto era? eran en torno de 180 millones de personas, entonces era un número grande, Claro. o sea, entre 25 y 45 millones de personas, dependiendo de la manera como se mensura, obviamente. Sí. Y esto fue aumentado por Lula, o sea, Lula mudó su política en la manera que el combate contra la pobreza fue el centro de su estrategia política. O sea, lo que aumentó fue la voluntad de intensificar ese plan, no es que aumentó la pobreza. Sí, aumentó su interés en el tema. Lula también, obviamente, por su historia, Claro. como presidente del Nordeste, que es la región que concentra gran parte y continúa hasta hoy de los pobres en Brasil. O sea, eligió José Graciano da Silva, que después se tornó director de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, la FAO, para liderar el programa Fome Cero. Pero es importante siempre decir que no fue el primer gobierno pero dieron mucho más visibilidad y fue uno de los programas más visibles del gobierno internamente y también en el mundo, pero era apenas uno de varios otros programas. Y una cosa importante que el gobierno aprendió era que la distribución de alimentos no era suficiente, o sea, necesitaba una estrategia un poco más sofisticada. ¿Y en qué consistió entonces esa estrategia? Aparte del tema de la alimentación, era necesario, por ejemplo, condicionar pagamentos directos a las familias a la participación o a la ida de hijos al colegio. Claro. Por ejemplo, surgió después el sistema Bolsa Familia, que fue el centro de la estrategia nueva. Entonces, Fome Cero fue apenas por algunos años porque el gobierno se dio cuenta que también era necesario trabajar en otras áreas, la construcción de pozos, obras de alcantarillado. O sea, había varios problemas que simplemente la distribución de alimentos no era suficiente. Una concepción integral de la pobreza y no simplemente alimentaria o en términos de poder adquisitivo del salario, sino también la falta de infraestructura de la sanidad, por ejemplo. Exactamente. Entonces, el gobierno se dio cuenta que era necesario también priorizar el tema de la salud, o sea, asegurar que la población, que a veces la población tenía acceso suficiente para alimentos, pero no tenía acceso a un médico, por ejemplo, o saber cómo alimentarse bien. Entonces, Fome Cero tuvo bastante visibilidad, pero después de 2 años, fue integrado en una estrategia más amplia, y después el sistema Bolsa Familia fue como el sistema más visible del gobierno, pero Fome Cero fue el primer paso en la época. Bolsa de Familia, ¿qué significaba eso? ¿Que la familia recibía un conjunto de alimentos, una canasta de alimentos?
No, Bolsa Familia fue básicamente un sistema de distribuir dinero a familias. Es para familias que tienen por mes ganan hasta hoy menos de 89 reales y básicamente condiciona el pagamento a familias a la ida regular de sus hijos al colegio. Entonces sí, una se entendió transferencia que condicionada de dinero. Y Oliver, ¿dio resultado en términos de mejorar las condiciones de vida, pero también la matrícula escolar? ¿Efectivamente aumentó y se consolidó la participación de los chicos en la escuela? Sí, aumentó bastante. Fome Cero también tuvo un impacto bastante grande, pero el gobierno entendió que era importante hacer más. Pero hoy en día Bolsa Familia es aceptado y tiene apoyo de todo el espectro político en Brasil. Y es importante notar que el gran enemigo de Lula, Bolsonaro, anunció en abril que iba a aumentar el pagamento mensual a las familias de Bolsa Familia, y realmente cuesta menos de 0,5% del PIB de Brasil. O sea, es un costo relativamente pequeño que baja bastante la pobreza. Entonces, hoy en día hay una aceptación grande en toda la sociedad que el programa Bolsa Familia tuvo un impacto muy positivo. Oliver, dos últimas preguntas. La primera, siempre se dice que Lula fue exitoso para sacar a unos 20 millones de brasileros de la pobreza que ascendieron a la clase media. ¿Cuánto de realidad hay en esa afirmación? Bueno, yo creo que por un lado es verdad que Lula priorizó la reducción de la pobreza, y en este sentido cambió el debate político en Brasil, porque hoy en día mismo Bolsonaro, por ejemplo, tiene que tematizar el tema. O sea, no hay cómo evitar esto. Brasil, o sea, una aceptación que Brasil es una de las sociedades más desiguales del mundo, y que hay que resolver este problema, que no hay cómo se tornar un país más rico sin también resolver el tema de la desigualdad. Claro. Al mismo tiempo, Lula tenía bastante suerte porque operó en un momento de una situación macroeconómica externa muy favorable, de altos precios de materias primas, de mucha demanda de China. Entonces, hoy en día hay mucha gente que dice que Lula podría haber mejorado más la situación en Brasil porque tenía una situación bastante favorable, pero no se puede negar que la situación mejoró en el país, y esto explica hasta hoy que es un político, sobre todo entre los pobres, bastante popular. Claro. Y última cuestión, Oliver, ¿a cuánto llega hoy el porcentaje de pobreza en Brasil? ¿Y a cuánto, bueno, decías un cuarto de la población en 2003? ¿Hoy a cuánto ha quedado reducida? Hoy se redució bastante, o sea, eso siempre depende un poco de cómo se mensura, obviamente, pero hoy se estima que está como 15%. Entonces, realmente la situación mejoró, pero aún hay grandes desafíos y Brasil continúa como país muy desigual, y es importante notar que Brasil tiene altísimos gastos sociales, pero la gran parte de sus gastos sociales se destinan a personas más ricas, como por ejemplo los altísimos costos para pensiones. Pero las pensiones es para... Exacto, pero para personas que están en la economía formal. Claro. Entonces los más pobres no se benefician de muchos de los gastos sociales del gobierno brasileño. Entonces esto continúa siendo un problema y ciertamente no se puede resolver en los próximos años. Muy interesante, Oliver. Muchísimas gracias por estas precisiones comparativas. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vos. Gracias. Bueno, la Argentina de la grieta, de la lógica amigo-enemigo y de la polarización